¿puedo yo conocer a un Dios justo y bueno? Sí, si hemos vivido una experiencia injusta, tal vez con el tiempo, si eso no sanó, con el tiempo vamos a llegar también a pensar que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque lo permitió, porque no hizo nada, o porque empezamos a relacionar nuestro dolor con que Dios está ahí, pero si está ahí, entonces o es el causante o es muy pasivo. Y tener los suficientes motivos para confiar en que Dios es bueno, en que Dios es un Dios justo y bueno, pues va a cambiar nuestra vida, porque si hay algo que hace que nuestro diario caminar se vea afectado es el dolor, pero si hay algo que nos va a ayudar a sobreponernos al dolor de la injusticia, al dolor de haber sido destruidos a causa del comentario de alguien, de la acción de alguien, de una circunstancia, es poder tener una confianza en que Dios es un Dios justo y bueno. Por eso nuestra frase del día, iniciando y terminando, quiero que usted la lea conmigo, es esta, porque le va a ayudar a entender de qué estamos hablando y de qué trató toda la enseñanza que Santiago quería mostrarnos. Y usted puede leerla conmigo, como dice, practicar la fe es confiar y someterme a Dios como un juez justo y bueno. Confiar y someterme a Dios son dos cosas que van a marcar su vida de fe. Usted puede decir, sí, yo soy creyente, sí, yo tengo este cierto feeling con Dios. No se trata de tener feeling con Dios o que me cae bien. Se trata de saber si yo tengo los motivos para confiar en Él y para someterme a Él. Esta es nuestra frase. Así que, ¿de qué habla Santiago hoy? Estamos en el capítulo 4 de Santiago, hemos venido estudiando verso a verso. Y algo que ha sido característico de la carta de Santiago, cuando usted tenga la oportunidad de leer la carta de Santiago, él habla mucho acerca de las palabras y de cómo las palabras pueden llegar a tener un poder en nosotros destructor. Cómo la lengua puede ser, dice, incendiada por el mismo infierno. O sea, él se pone dramático para dejarnos ver cómo las palabras son poderosas y cómo las palabras que yo he escuchado y que yo he dicho pueden haber sido las causantes de esa muerte en mi vida. O sea, yo me siento destruido, abatido, desanimado, desesperanzado. ¿Por qué? Por las palabras que me han dicho o que yo mismo he dicho. Y pensando en esta frase, quiero que vayamos a los versículos de hoy. Son solo 2 versículos los que vamos a estudiar hoy y tienen que ver con lo que sale de mi boca. Entonces, el capítulo 4 del versículo 11 me va a hablar algo acerca de el juez equivocado. Entonces yo le pregunto a usted algo, ¿sí? Para que usted pueda pensarlo y pueda contestarme ahí desde donde está. ¿Qué tanto piensa usted, o bueno, no tiene que contestarlo, puede pensarlo, qué tanto piensa usted que a Dios le importan mis palabras? O sea, ¿qué tan importante es para Dios lo que yo hablo o lo que las personas hablan? ¿Le importará a Él eso mucho? O sea, Él tan grande y con tantos problemas que hay en el universo, y estará pendiente, o le importará mucho lo que yo hablo. ¿Le importan a Dios mis palabras? Pues entienda esto, a través de toda la Biblia, y esto es un principio con el que usted puede salir hoy, a través de toda la Biblia se le da mucha importancia a lo que hablamos. Pero no es ese discurso nueva era, así universalista, de que lo que usted diga lo va a traer y que sus palabras materializan la existencia. No hablo de eso. No estoy hablando de materializar sus deseos a través de las palabras. No. Hablo de que Dios realmente le importan sus palabras. ¿Sabe por qué? Porque sus palabras siempre están unidas a su corazón. Lo que usted esté hablando hoy, ¿sabe de dónde proviene? Del corazón. Por eso la palabra, y a Dios le importa mucho sus conversaciones, sus oraciones, lo que usted está diciendo, hasta cuando está solo, porque todos tenemos, ¿quién aquí tiene conversaciones solo? ¿Sí? Y está bueno, ¿y quién pelea solo? Y Dios ve esas cosas y dice, me preocupan tus palabras, porque tus palabras siempre están unidas a tu corazón. Entonces, por eso es importante. Mis palabras reflejan lo que hay dentro de mí. Así que lo que yo hablo refleja confianza o desconfianza en Dios.
Lo que usted habla refleja confianza o desconfianza, refleja sometimiento o rebeldía. ¿Con quién? No es con los demás, sino con Dios. Entonces vamos a entrar a mirar este versículo, y quiero que lo lea conmigo, y es el versículo 11 del capítulo 4. Son solo dos, y este es el que yo quiero explicarle. Dice, amados hermanos, podemos leerlo, dicen, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. ¡Wow! Y hablar mal viene de esta palabra en griego catalalia. Catalalia. ¿La dije bien? Catalalia. Esta palabra significa, la raíz de esta palabra significa un grupo de personas que se reúnen en el pasillo a hablar mal de alguien. Entonces, cuando la Biblia dice, cuando ustedes hablan mal de otro, cuando se reúnen en un pasillo para hablar de alguien que no está presente y decir algo malo que está diciendo, dice, si ustedes hacen eso, si se critican y se juzgan, entonces están criticando y juzgando ¿qué? La ley de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hablar mal de una persona puede significar, por qué hablar mal de mí mismo? Piense, hablar mal de otro, pero también, ¿por qué hablar mal de mí mismo es criticar y juzgar la ley de Dios? Y vamos a hacerlo sencillo para que usted lo pueda recordar. Mis palabras, estas palabras que están hablando acá, están hablando de palabras negativas, palabras que destruyen, no que ayudan. Cuando dice, si ustedes no hablen mal, hablar mal, ¿qué significa? Que usted está diciendo algo que no es, ¿sí? Criticar y juzgar no está diciendo que usted simplemente está hablando de un problema. No es como que, entonces yo no puedo hablar de los problemas que otra persona tiene. O sea, eso es chisme también, ¿no? Pero digo, no puedo hablar de las cosas que a mí me interesan. O sea, no puedo decirle, oiga, Fernando, ¿usted está haciendo algo malo? No está hablando de eso. No está hablando de que usted está de repente identificando una situación y diga, venga, eso que está haciendo está mal. No. Está diciendo que usted está haciendo... de su corazón está dejando salir una intención equivocada hacia otro. Es que esta persona, ¿sabe qué? No debería estar trabajando acá. Esa persona no debería hacer esto. Esta persona y esta persona. Y usted empieza a darse cuenta que hablar mal tiene que ver con destruir a alguien. ¿Por qué a Dios le impacta tanto? ¿Por qué Dios espera que nosotros no hablemos mal de otros? Porque cuando hablamos mal de otros, lo que está saliendo de nuestro corazón es la intención, lo queramos ver o no, de destruir a esa persona. Porque cuando le deseamos el mal, cuando cuestionamos su carácter, cuando cuestionamos sus motivaciones, es que usted no sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Es que esa persona es mala, esa persona es envidiosa, es que esa persona siempre ha sido tramposita. Cuando usted está refiriéndose a otra persona de esa manera, sus palabras no están trayendo vida, están buscando destruir. Así que una manera sencilla de entender esto es lo siguiente. Dios, la intención de Dios a través de toda la Biblia ha sido siempre traer vida. Vida. Dios siempre quiere traer vida. Pero si las palabras que salen de mi boca hacia otra persona destruyen, entonces ¿qué estoy haciendo yo? Estoy yendo en contra de la ley de Dios. Porque la ley de Dios nos revela la palabra que siempre quiere darle vida a usted. La ley de Dios o Dios mismo siempre quiere darle a usted una oportunidad para vivir. Pero si sus palabras destruyen, entonces usted está yendo en contra de esa ley que da vida. De ahí que usted tiene que empezar a entender la magnitud de las palabras. Cuando nos sentamos a estudiar esto con Fernando decíamos, nos costó trabajo, porque la pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué criticar a alguien es criticar a Dios? A ver, yo estoy criticándolo es a Él, no a Dios. ¿Por qué criticar a alguien? ¿Por qué? Y entonces tenemos que empezar a ir al fondo del asunto, y el fondo del asunto, o el fondo del corazón de Dios es que Dios quiere salvar, no destruir. Pero cuando yo hablo mal y yo critico, yo no estoy buscando salvar, yo estoy buscando ¿qué? Destruir. Entonces estoy yendo en contra de la ley de Dios. Tremendo. Y la siguiente parte que dice, en cambio, dice, no hablen mal, porque cuando ustedes hablan mal, critican y juzgan la ley de Dios. Dice, en cambio, a ustedes les corresponde ¿qué? Obedecer la ley y ¿qué? Y no hacer la función de jueces.
Y entonces, pensando en esto de no hacer la función de jueces, ¿usted alguna vez lo han suplantado a usted? ¿Alguna vez alguien ha tomado su lugar? A mí me ha ocurrido varias veces casualmente, una con mala intención y otra sin mala intención. Una, en alguna ocasión me escribieron y me dijeron que yo tenía, que iban a pasar una deuda que yo tenía a cobro jurídico, pero yo nunca había tomado ningún tipo como de préstamo con esa empresa. Y me dijeron, mire, usted aquí tiene una deuda y si no se acerca a pagar, vamos a pasarlo a cobro jurídico. Cuando yo fui, alguien había llevado mi cédula con mi foto, sí, con todo, y había tomado un préstamo a mi nombre. Entonces yo tuve que comprobar que alguien había tomado mi lugar. Imagínense cómo se siente uno pensando que va a tener que pagar lo que otro hizo. O sea, ¿cómo? En otra ocasión, un dinero que debían consignarme a mí se lo consignaron a otro Ricardo Andrés Pinzón. Porque yo soy Ricardo Andrés Pinzón. Y se lo consignaron al otro Ricardo Andrés Pinzón Gómez. Y yo soy Mejía, pero resultó que se lo habían consignado a él. Me habían confundido, habían usurpado mi lugar. Si hay algo que para uno es preciado es su nombre, su identidad. O sea, soy yo, venga, soy yo. No me confunda. Es como cuando uno va por la calle y le dicen, no, y me encontré a alguien igualito a usted. Y siempre que se lo muestran, a usted no le gusta. Dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ese igualito a mí? ¿Cómo se siente usted? Indignado, porque usted entiende un poquito en qué consiste esto. Cuando usted se pone en una posición de juez, cuando usted está cuestionando, cuando usted está juzgando a otra persona, usted está poniéndose en un lugar que dice Dios, ese es mi lugar. Mi lugar, el lugar de Dios, es el de juez. Yo soy el juez que da vida y da muerte. Dice Dios, yo soy el juez que destruye o que edifica. Pero yo soy el juez. Sin embargo, mis palabras, la Biblia quiere decirme que mis palabras, que reflejan lo que hay en mi corazón, me muestran que mi corazón puede fácilmente ponerse en el lugar del juez. Cuando usted condena a alguien, cuando usted lo destruye con sus palabras, cuando usted no le vuelve a dar una oportunidad, y más adelante vamos a aclarar un poquito esto, pero la mala intención de mi corazón lo único que muestra es que yo no estoy dispuesto a darle a Dios el lugar que Él debería tener. Entonces hay dos identifica. Julie, puedes pasarlo atrás para recordarlo. Identifica uno, la crítica y el juicio hacia tu prójimo. ¿Qué hace? Cuestiona la ley de Dios. Cuando tú estás sacando palabras que critican y que cuestionan, entonces lo que estás cuestionando es la ley de Dios, porque la ley de Dios es salvar, en cambio tú estás destruyendo. Y el identifica número 2 dice, la crítica y el juicio hacia tu prójimo, ¿qué hace? Te pone en el lugar de juez. Yo no sé si usted lo había pensado, pero le soy sincero, durante toda esta semana estudiando esta palabra lo pensaba, porque no era muy común que yo dijera, sí, yo sé que como que hablar mal de otro está mal. O sea, realmente yo eso lo tenía ahí, pero yo no sabía la magnitud de lo que eso significaba. O sea, cuando yo estoy criticando, cuando yo estoy juzgando, lo que estoy haciendo es dejando que mi corazón se llene de una desconfianza hacia Dios, porque estoy tomando el lugar que solo Él debe tener. Mire esto que dice la práctica. ¿Qué es la práctica? Tomo este versículo y entonces ahora ¿qué tengo que practicar? Dice lo siguiente, la ley de Dios siempre se basa ¿en qué? En el amor a otros. La crítica y el juicio, ¿en qué? En el amor a mí mismo. Ahora, quiero que se pare en esto y piense. ¿Usted ha identificado por qué su corazón a veces se enfría tanto hacia Dios? ¿Ha pensado por qué su corazón a veces es tan duro para recibir las palabras de Dios? ¿Ha pensado por qué a veces le cuesta trabajo conectar con la palabra de Dios? Y usted dice, no, pero es que yo quiero, pero es que hay como una barrera. Claro, la barrera puede ser que en tu corazón tú no has dado el primer paso, y el primer paso es darle a Dios el lugar que a Él le corresponde, el lugar de autoridad. Si tú quieres ser tu propio Dios, no es posible que te acerques a Dios queriendo que Él sea Dios. Cuando tú en tu interior quieres ser tu propio Dios porque tú tienes tus propios juicios, lo que sucede es que tú te acercas a Dios para usar a Dios, no para someterte a Él. O sea, para usarlo, te acercas a Él para buscar un beneficio. Y no es buscar un beneficio de Él, es buscarlo a Él. Pensaba que a veces escuchamos esto de la ley de Dios, y con esto cierro,
y la ley de Dios como que nos remite a cosas muy religiosas. Uy, la ley de Dios como que habla desde el que ha tenido un contexto cristiano, piensa en la ley de Dios y dice, uy, no, eso son reglas y son ritos y son un montón de cosas para que uno, para mantenerlo a uno como esclavizado. Sin embargo, cuando tú vas a la ley de Dios, no a la ley del pueblo de Israel, no a la ley que ellos, ceremonial que ellos tenían. Entonces tú vas al Antiguo Testamento y hay que matar esto y hay que hacer esto y hay que vestirse así. No, yo no hablo de esa ley, no confundas esa ley. Cuando tú vas a la ley de Dios, puedes pensar, por ejemplo, en los 10 mandamientos, la ley moral. O también puedes pensar en la ley de Cristo. La ley de Cristo, ¿qué te dice? En Mateo 22:37. Jesús nos explica que la ley de Dios se cumple al amar a Dios y al amar a mi prójimo. Entonces, cuando tú piensas en la ley de Dios, puedes pensar en la ley moral. ¿Por qué? Porque la ley moral te explica cómo amar a otros. O sea, ¿cómo vas tú a amar a alguien? Pues tienes que pensar en la ley de Dios. Piensa en la ley moral. ¿Quién se acuerda de alguno de los 10 mandamientos? Dígame alguno de los 10 mandamientos por ahí, bótenme alguno. Se fueron con el fácil. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero el más importante. No matar, no robar, no envidiar, no codiciar. Y entonces tú dices, ok, yo quiero amar a otros. En lugar de destruirlos, quiero amarlos. ¿Cuál va a ser tu guía para amar a otro? Pues la ley de Dios. Porque la ley de Dios te dice, si lo amas, no le mientas. Si lo amas, no lo robes. Si lo amas, no le quites la esposa. Si lo amas, sí. Pero si tú dices, ay, es que la ley de Dios, eso es como muy religioso. Yo simplemente me voy a dedicar a amar a Dios. ¿Y cómo? Por ejemplo, la ley de Dios dice, no vas a tener otros dioses aparte de mí, ¿cierto? Y tú dices, ay, no, yo no quiero pensar en lo religioso. Pero entonces, ¿cómo vas a amar a Dios? Él te da una explicación de lo que es el amor a través de su ley, porque Él es bueno, porque Él es justo y bueno. Entonces, la práctica de esto es entender lo siguiente, y aquí paro yo y sigue Fer, pero la práctica es esto. El problema de mis palabras y de lo que hay en mi corazón cuando yo critico, cuando yo juzgo, cuando yo hablo mal de otro, realmente el problema es que mi intención no es traer vida para esa persona, sino destruir un poquito de esa persona. Ojalá le fuera así, con el de la moto que le pasó así. Uy, ojalá. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Darle vida o destruirlo? Por eso a Dios le interesan tus palabras. Por eso tomar la palabra de Santiago y decir, bueno, ¿con qué voy a salir hoy? Yo quiero salir hoy consciente de que mis palabras pueden traer vida, pero no, recuerde, no es esa ley del magnetismo y del secreto y de que lo que digas viene. No hablo de eso. Yo estoy hablando de que lo que está en tu corazón honre la autoridad de Dios. Ahora viene Fer y nos va a decir, Fer, ¿por qué podemos confiar en la autoridad de Dios? Podemos confiar en la autoridad de Dios porque Dios es un juez perfecto. Eso dice este segundo punto que vamos a desarrollar con este segundo versículo. De una vez podríamos poner el identifica. Dice, Dios, ¿qué dice el identifica? Léelo, Dice, Ricardo. el primer identifica, dice, Dios es justo, confíe en Él. Dios es justo, confíe. Versículo 12. Solo Dios, quien ha dado la ley, es juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Y es que pensaba en los sentimientos que podrían existir en uno, que lo llevaran a uno a tomar el lugar de Dios y de juez. Y me acordaba de los salmos. Y uno de los salmos arranca con, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Estoy clamando a Dios que me haga justicia. Yo desearía a Dios. ¿Cuántos se identificarían con esa plegaria? Con esas oraciones en las que uno le dice a Dios, Dios, hay gente mala que se ha levantado contra mí. Hay gente mala que ha dicho cosas malas de mí. Y dicen los salmos que el mismo salmista expresa que ellos se burlan. Ven que yo caigo y se ríen de mí. Y contrario de que yo pensara que hubiese justicia, yo los veo como prosperar. Ahora prosperan y les va mejor. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo viene la justicia? Y este sentimiento, si yo no lo remito a Cristo, va a terminar de mi parte en cosas oscuras dentro de mí. Porque voy a terminar entonces en lo contrario que viene siendo la venganza. Hablaba con un amigo que iba al gimnasio, un tipo acuerpadísimo, eso tenía músculos, se veía cuando lo saludaba de esas personas que lo saludan y se ve que es fuerte. Y me decía, cuando era pequeño,
alguien se burló de mí en el colegio. Me la tenía montada, me hicieron bullying. Entonces yo dije, voy a entrenar para volverme acuerpado. Pero lo que hizo este tipo, esto no termina nada bien. Fue buscar a la persona que le hizo daño cuando él era pequeño, al otro niño, que ya había crecido, y se lo encontró en una peluquería. Entonces entró a la peluquería, cuando lo vio en la vitrina, la peluquería entró a la peluquería, quitó al peluquero, le quitó el delantal que le ponen para que no se llene de pelitos, lo puso a un lado y lo cogió de la camisa y lo sacó. Le dijo, ¿usted se acuerda de lo que usted me hizo? Y lo golpeó, lo tiró al piso, le reventó la cara. No me acuerdo qué más le dijo porque él me contaba en su emoción todo esto que estaba sucediendo. Pero ¿hasta dónde podríamos llegar nosotros con nuestro deseo de justicia? Señor, el lugar correcto. Yo puedo confiar de que Dios es justo. Y puedo confiar de que Dios le va a dar la paga al que se lo merece. Y a esa persona que te ha hecho daño, Dios lo va a conducir a la justicia. Porque eso dice en Romanos 2:6, que Él le va a dar el justo castigo al que se lo merece y a cada quien según sus obras. Entonces tú puedes estar tranquilo de que Dios es un Dios justo. Ya había algo que Ricardo hablaba acerca de la ley y de Dios. Y es que en su naturaleza, y esto es una esperanza grandísima, ¿por qué podemos estar confiados de que Dios no va a incumplir su ley? Porque su naturaleza misma es de justicia. Si nosotros quisiéramos mirarnos como algo justo, tendríamos que mirar la ley e intentar cumplirla para poder ser justos. Pero Dios no tiene que intentar cumplir ninguna ley para ser justos, porque Él es la justicia. Entonces, miraba aquí una frase que la tengo aquí escrita. Dice, Dios no está sujeto a ninguna ley externa de justicia, sino que su propia naturaleza es la medida de lo que es justo. Por eso podríamos estar completamente confiados de que Dios va a actuar con justicia porque Él es la justicia misma. Es como podríamos estar confiados de que Dios no mentiría porque Él es la verdad. Y podríamos estar confiados de que Él va a llegar al cumplimiento de todo lo que ha prometido porque Él es justo en su naturaleza. Él es la medida. Si alguna vez pensáramos, sigue, porque eso es justo o injusto. Si lo llegas a pensar, es porque lo has comparado con Dios. Esa es la medida correcta. No es lo que la sociedad diga que es justo o injusto, sino es que Dios en su naturaleza es justo. Romanos 12, versículo, aquí lo tengo, versículo 19, sí, así es. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino que dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es el encargado de tomar esas decisiones. Él es el juez, es el encargado de hacer la justicia. Entonces podríamos irnos a un práctica. El práctica número 1, después de leer esto, dice, confíe, ¿podemos leerlo? Dice, confíe en la justicia de Dios. Evite actos de justicia propia o venganza. Y ese es Romanos 12:19, ¿no? Mía es la venganza. Y también dice Romanos 13, que Dios va a usar también a las autoridades, porque muchos tienen esta idea a veces de que si es cristiano, no, yo le voy a encomendar todo a Dios y nunca me remito a una autoridad que está acá. Pero la Biblia dice también que Él ha puesto a esas autoridades para que uno vaya en busca de justicia. Solo que estas de acá puede que fallen, pero la de Él no, ¿cierto? Nuestra esperanza está en la de Él. Sin embargo, no omitimos los otros lugares de autoridad. Para terminar este punto, podríamos leer el identifica número 2. Dios es bueno. No solamente Dios es justo, sino que Dios es bueno. Así que ustedes pueden confiar completamente en Él. Y en Romanos 3:25 dice lo siguiente, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Algo que podríamos entender con respecto a lo bueno que es Dios. También está relacionado, la justicia y el amor de Dios están relacionados. Porque el perdón de Dios no es tan sencillo como venir delante de Dios y decirle, o la justicia de Dios más bien no es tan sencilla como venir y decirle, Señor, ¿me perdona? Y el Señor dice, ok, lo perdono. Yo no sé, ¿dónde estuvo la justicia? Eso de alguna manera es injusto porque, ¿y dónde está el castigo? Él no dijo que había un castigo. Esto es tremendo porque me acuerdo de una historia que me ayuda a pensar en cómo esa justicia puede llegar a hacerse. Y esta es la historia de un rey
que puso un castigo por una falta y era una cantidad de azotes en la espalda de la persona. Tenían que amarrarla a un árbol y castigarla golpeándola en la espalda. Entonces un día, la persona que fue culpable del castigo fue la mamá del rey. Entonces, cuando la trajeron, el rey, y la amarraron al árbol, y el rey ahí presente decide bajarse del trono, quitarse la camisa y abrazar a la mamá. Y le dicen, ahora sí, que proceda el castigo. Y lo golpean en la espalda a él. Cuando termina el castigo, dice, ya el castigo está cumplido, déjenla ir. Y esto es lo que Jesucristo hace por nosotros. Esto es lo bueno que Él hace por nosotros. No era tan sencillo como pedirle perdón y ya, sino que nuestras faltas son las que llevan a Cristo a la cruz. O sea, Él está muriendo en el lugar de nosotros. Y es todavía más tremendo porque la ley de Dios dice que toda esa injusticia que en algún tiempo hizo daño, el castigo es la muerte. Entonces Él mismo es el que desciende del cielo, vive entre nosotros y dice, yo no quiero que ellos mueran. Para todo el que cree en Él, Él sube a la cruz y toma su lugar. O sea que el castigo que recibe Jesús es ese momento en el que yo entiendo que la justicia de Dios se hace efectiva, porque el castigo por nuestros pecados recae sobre Jesús. Entonces no era tan fácil, le costó la vida al Hijo del Hombre, pero hubo un pago, y un pago justo, y fue tan justo que Dios estuvo contento con ese pago. Así es, se pagó por la injusticia, y nosotros podemos recibirla a través de su amor. Algo que es muy hermoso es que el amor de Dios es inmenso, a tal punto de que Él mismo se pone en ese lugar para quitar mi vergüenza, mi injusticia. Y dice el versículo de Romanos que las personas son declaradas justas, ¿cómo? A los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. O sea, el injusto es declarado justo. Es declarado justo. Esto es hermoso porque viene a nuestra vida lo que hablábamos al principio. Esto no es un mensaje de desesperanza, es todo lo contrario. Es útil y esperanzador porque yo puedo estar confiado que el juicio de Dios que se hará sobre mí, porque todos tendrán que pasar por el juicio. Y Dios no puede pasar por alto lo que está mal. Pero Cristo cargó nuestra maldad para que ese pecado no se nos cobrara a nosotros, sino que efectivamente se le cobrara a Jesús. Entonces, le escuchaba un pasaje a Ricardo, un versículo de la Biblia que contaba y decía que me daba esperanza. Qué tan bonito que es que la misma persona que murió por mí es la misma que al final de los tiempos me va a juzgar. Es como si usted estuviera haciendo una fila, no sé, para un concierto con su amigo y ¿será que nos dejan entrar al concierto? ¿Será que sí? Y cuando se desaparece su amigo y se lo encuentra en la taquilla, y ahora yo soy el autorizado de dejar entrar a todo el mundo. Usted está confiado porque su amigo con el que estaban luchando por entrar es el que está ahí. Él lo va a dejar pasar. Y esto es lo que pasa con Cristo. Todo el que pone su fe en Cristo puede estar confiado que lo va a perdonar cuando usted le entrega su vida a Él y que el día del juicio lo va a declarar justo cuando llegue allá. ¿Cómo no? Si yo entregué mi vida por ti, sigue, ya está todo perdonado, sigue. Y esta es la esperanza que Dios hoy nos permite tener vida eterna, saber que Él es bueno y justo y que puedo confiar en que Él hará justicia. Y la pregunta con la que termina el versículo de Santiago, que eran solo 2 versículos, la pregunta que nos muestra, bueno, esta es la práctica, ¿no? Pero aquí dice, la pregunta que dice es, versículo 13, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Lo que empieza como con un simple sermón diciéndome, oiga, no hable mal de otro, me lleva por un camino tan profundo donde el hecho de señalarme que lo que yo hable sobre los demás refleja mucho lo que hay en mi corazón, primero identifica que hay un problema, el problema de no confiar en Dios como alguien justo y bueno. La razón por la que cualquiera de nosotros de acá se puede llenar de ira, de frustración, es a causa de la injusticia. Cualquiera de nosotros acá, si sufre una injusticia, lo normal es que se llene de ira, eso es natural. Las injusticias deben llenarnos de un sentimiento de esto no puede ser así. Pero ¿qué pasa cuando las injusticias que usted vive, pues son injusticias desde su punto de vista, pero probablemente no son injusticias? O sea, ¿quién define qué es justo y qué es injusto? Y ahí es donde Dios nos hace un llamado hoy a cada uno de nosotros para decirnos, ustedes pueden confiar
en un juicio y en una ley superior a la de ustedes mismos, porque cada uno de nosotros acá se puede equivocar. ¿Cuándo fue la última vez que usted armó show por una injusticia y luego se dio cuenta que estaba equivocado? ¿Cuándo fue la última vez que usted armó show con un amigo, con una persona, por algo sencillo? Es que usted me movió esto de acá, y resulta que no se lo había movido, usted lo había guardado en otra parte, ¿sí? No mire a nadie aquí en el salón porque ya se están mirando como, recuerda cuando dice fuiste. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? Y es que cuando eso pasa, cuando nuestra justicia falla, pues lo que se destruye es un poquito de nosotros y un poquito de la otra persona sobre la que nosotros aplicamos esa falsa justicia. Y todo este texto tiene que ver con ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? O sea, tú no eres el indicado para destruir a otro. Que en tus manos no esté la sangre, el buen nombre, que en tus manos no esté la reputación, que en tus manos no esté el corazón de otra persona a la que tú vas a destruir con tus palabras. No destruyas a otra persona con tus palabras, ni siquiera a ti mismo. No seas juez de ti mismo. Dios no quiere que te juzgues a ti mismo. Él quiere que tú lo pongas a Él como el juez para que Él pueda decirte que es bueno y que es malo. Y tú puedes confiar en Él, en lugar de confiar en tu propio juicio, porque tú y yo nos equivocamos. Y cada equivocación nos deja una cicatriz. Cada injusticia que recibimos nos deja una cicatriz. Cada injusticia que nosotros damos hacia otros les deja una cicatriz. Por eso reconocer que podemos confiar en que Dios es mejor para juzgar que nosotros nos va a quitar esa carga. La carga de tener que decir, uy, yo la embarré. ¿Cuántos papás hoy se arrepienten por como la embarraron con los hijos? ¿Y cuántos hijos hoy se arrepienten por cómo trataron a sus papás? Uy, yo sí fui injusto. Y le empieza a dar uno la depre, ¿no? Por eso, y entonces Dios viene y lo sana a uno, pero hoy usted puede encontrar que el resto de su vida, el resto de lo que usted esté viendo, puede hacerlo con la esperanza de no hacer un falso juicio hacia otro. ¿Cómo? Cuidando sus palabras, pero sobre todo viendo qué hay en su corazón. Les pregunto, ¿confían ustedes en Dios como no tienen que responderlo tranquilos, como un Dios justo y bueno? Dios quiere que usted lo conozca a Él, que Él sepa que Él siempre va a castigar lo que está mal, pero que Él quiere que usted sepa que también le va a dar una oportunidad, aunque Él deba llevar el castigo que usted debería llevar para darle la oportunidad a usted. Nunca, ninguna maldad va a quedar impune delante de Dios. Sea que la pague el que la hizo, o sea que la pague Dios por el que la hizo al creer en Cristo. Dos prácticas que yo quiero que usted se lleve hoy para que esté contento en esto de, ok, me voy a quitar la carga de juzgar a otro. Práctica número 1. Mire esto. Aplique la justicia. Vamos a leerlo juntos porque suena bonito. Aplique la justicia con la misma medida que usted quisiera recibirla. Eso fue lo que nos dijo Santiago 2.2 en otros capítulos. Yo sé que hay gente que le va a hacer cosas que están mal. Yo no digo que las niegue. Yo no digo que se haga el ciego. Aquí el punto no es omitir la maldad de otro. Ese no es el punto, porque hay cosas que la Biblia usted puede ver que están mal. Pero a la hora de aplicar la justicia, el castigo, es que si usted hubiera estado hablando mal de mí, es que si usted hubiera se reunido con otra vez, es que si usted hubiera... Sí, esa persona necesita justicia, pero usted no es el juez indicado. Sin embargo, el mejor consejo es cuando usted deba, cuando Dios le dé a usted la autoridad de aplicar algo de justicia, aplíquela de la misma manera como usted quisiera recibirla. Jesús dijo en Lucas 6, no sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás, y Dios los perdonará a ustedes. Esto no es, entonces vamos a arroparnos todos con la misma cobija. Esto no es como, está bien. Entonces dice, claro, como yo soy malo, pues entonces no le va a decir a este otro que es malo porque yo también soy malo. No es eso, no está hablando de eso. Está hablando de misericordia. Y usted puede saber cómo tratar a otro siendo consciente de cómo Dios lo ha tratado a usted. Si usted aún hoy no ha dado un paso para recibir misericordia de Dios, pues usted no sabe cómo darle misericordia a otros. Por eso Jesús es tan importante. Práctica número 1. Y práctica número 2,
Práctica número 2. Vamos a leerla como dice. Viva la justicia de Dios se manifiesta en integridad, no en rudeza. O sea, sea firme en sus convicciones, ¿sí? Y misericordioso con sus acciones. Porque esto no es un llamado a ser blandengues con lo que está bien y lo que está mal. ¿Ve? ¿Sí ve? Entonces, no hay que juzgar a nada, porque ese es el principio de hoy en día que dicen, es que todo es relativo. Es que si usted le dice a alguien que algo está mal, lo está juzgando de una vez. No. ¿Quién está hablando de eso? Lo primero que usted tiene que saber es que usted puede aplicar la justicia de Dios en su vida para tener integridad. O sea, examínese usted. Mis acciones están en coherencia con lo que Dios dice que es bueno. Si usted cada día se analiza bajo la ley de Dios que es buena, bajo su ley buena y de amor, usted va a poder saber si está actuando con integridad. Si usted actúa con integridad, va a cuidar su corazón y el corazón de otros. Pero a la hora de aplicar la justicia en otros, no lo haga con rudeza. No es como, es que Dios dice que Dios dice que Dios dice, pero el otro Dios tiene que decirle, no usted. O probablemente si usted ya se lo dijo de una manera sencilla, tiene que dejar que Dios convenza al otro. Pero usted no puede imponerle al otro, ¿sí?, la justicia de Dios, porque el otro tiene que conocerla, pero no puede usted acabarlo con la justicia de Él. Porque la justicia de Él quiere traer es vida, llevarlo al arrepentimiento. Porque Dios, si Dios aplicara su justicia, ¿por qué? Esta pregunta es típica, ¿alguien la ha escuchado? ¿Por qué Dios no erradica la maldad del mundo? Porque si erradica la maldad, pues todos nos vamos de acá. Todos nos desaparecemos de una vez porque todos cometemos maldad, ¿cierto? Pero en Jesús entonces encontramos el perdón para esa maldad y la oportunidad. Colosenses 4:5 dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Hay mucha gente a su alrededor que va a ser injusta. Viva sabiamente en medio de esa gente que es injusta. Y aproveche al máximo cada oportunidad. De pronto esa persona que está con usted haciendo injusticia necesita la misericordia para decir, uy, ¿esto de dónde salió? Usted va a decir, salió de Jesús. No va a decir, es que yo soy bueno, no, va a decir, salió de Jesús. Aprovecha al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean siempre como cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. La otra persona puede ser grosera, la otra persona puede ser injusta, pero usted no está obligado a hacerlo. Usted puede responder con cordialidad, de manera agradable, que no se arrepienta luego. A veces me pasa que me dan unas ganas de responderle a ciertas personas de una manera y luego pienso, ¿y si me la encuentro el domingo en la iglesia? Y yo aquí con la Biblia en la mano, ay sí, y luego, pero en la semana sí dándole, digo, no, mis palabras, Dios me da la capacidad de tener palabras cordiales y agradables, con firmeza, pero con amabilidad. Con integridad, pero con amabilidad. No, eso no. Yo no digo mentiras, yo no hago esto, con firmeza, pero con amabilidad. No es como, yo puedo decir mentira, acabo yo como usted es un mentiroso. No, con firmeza, yo digo mentiras, con amabilidad. ¿Queda claro el punto? Porque la ley de Dios trae vida y no destrucción. Va a haber un momento en donde vamos a tener que dar cuenta por todo lo que hicimos. Y en ese momento vamos a tener que decir, acepté a Cristo, que era el medio para salir de esta justicia, o voy a tener que responder yo mismo por eso. Yo prefiero estar delante de Dios junto a Cristo. Porque nada puedo hacer yo por mi propia justicia. La frase final dice lo siguiente, practicar la fe. Con esta iniciamos y con esta terminamos, ¿cómo dice? Practicar la fe es confiar y someterte a Dios como un juez y impulsor. No como de uno, como justo y bueno, como un Dios justo y bueno. Ya no se le va a olvidar. Confío en Él. ¿Cuántas cosas hoy le generan hoy temor a usted, le están generando rabia? Y quiero pedirle que, para cerrar orando, usted pueda pensar, Señor, hay una injusticia en mi vida, pero voy a confiar en que tú eres justo y bueno, en que tú vas a darme lo que necesito, en que tú vas a hacer justicia. Si tengo que ir a una autoridad física, voy a ir a una autoridad física. Si alguien está haciendo algo que está mal y puedo ir delante de una autoridad aquí, voy a ir a hacerlo, pero voy a confiar en ti. Voy a hacerlo. Y voy a ser íntegro. Y voy a ser amable. Señor, quiero hacerlo. No intoxique su corazón.
No destruya su propio corazón y el corazón de otro con sus palabras. Solo Dios puede ser juez. Lo invito a que piense en esa situación que puede estar viviendo hoy en su familia, con usted mismo. Tal vez usted mismo se está destruyendo con sus palabras.